Los problemas que se va a ver a continuación habla de fuerzas de rozamiento. ¿Qué es una fuerza de rozamiento? Una fuerza de rozamiento existe cuando dos cuerpos están en contacto y depende de su valor de las superficies en contacto. Un ejemplo, si es que yo tengo aquí un bloque, si es que este bloque es jalado por una fuerza F hacia la derecha, siempre se opone hacia esa fuerza, en esta fuerza se opone una fuerza de rozamiento. ¿De qué va a depender la fuerza de rozamiento? Va a depender de las superficies que tengan en contacto entre esta superficie que está aquí en la que se va a deslizar y la superficie del bloque. Este valor se llama coeficiente de rozamiento. Y estos coeficientes de rozamiento hay una tabla donde le da los valores. ¿Por qué? Porque son diferentes las superficies en las cuales se tenga en contacto. Por ejemplo, madera, que fuera de este coeficiente de rozamiento, si es que fuera madera, sería diferente a un coeficiente de rozamiento si fuera aceite y agua, aceite y madera, sí, si fuera diferente. Entonces, la fuerza de rozamiento va a depender del coeficiente de rozamiento, ¿sí? Entonces, la fuerza de rozamiento, si yo quiero expresarle matemáticamente, es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Recordarán, la fuerza normal, les hago un dibujo para que ustedes se acuerden. La fuerza normal es la que, primero, veamos, este bloque va a tener un peso siempre dirigido hacia abajo, eh, verticalmente hacia abajo. Pero si existe una fuerza hacia abajo, va a existir una fuerza que se opone y se va hacia arriba. Esta es la fuerza normal y la fuerza normal siempre actúa en forma perpendicular, es decir, aquí hay siempre 90 grados entre la superficie en contacto y la fuerza normal. Siempre va a existir 90 grados, ¿sí? Entonces, la fuerza de rozamiento dependerá también de la fuerza normal. ¿Y la fuerza normal de qué va a depender? Del peso. Es decir, la fuerza de rozamiento dependerá tanto del coeficiente de rozamiento como de la fuerza normal, ¿sí? El coeficiente de rozamiento, como les dije, depende de las superficies en contacto. Hay dos tipos de coeficientes de rozamiento, un estático y un cinético. El estático es cuando el cuerpo está quieto, está por iniciar un movimiento, y el cinético cuando, y como le dice, cuando ya está en movimiento, ¿sí? Entonces, eso es un breve repaso de lo que ustedes saben de, de fuerza de rozamiento. Aquí tengo un ejemplo. Si yo digo, ¿cuál es la fuerza necesaria para mover este carrito? Bien, cuando ustedes vayan a hacer estos ejercicios, tienen que poner todas las fuerzas que involucran sobre este carrito. Ejemplo, ¿este carrito va a tener una masa? Sí, por lo tanto va a tener un peso dirigido verticalmente hacia abajo, ¿sí? Este carrito, por deslizarse sobre una superficie, va a tener una fuerza de rozamiento. ¿Qué es fuerza de rozamiento? Es la fuerza que se opone al movimiento. Este carrito, por tener un peso que ejerce sobre la superficie, va a tener una fuerza de reacción. En este caso, es la fuerza normal, que siempre es dirigida perpendicularmente a la superficie de contacto, ¿sí? Ahora, mi suposición, ¿qué pasa si es que, digamos, está esta superficie mojada y estas llantitas están embarradas de aceite? ¿Habrá una fuerza de rozamiento? No, dejaría de existir. Lo que siempre existiría era el peso y la fuerza normal. Ahora,
¿Dependería la fuerza de estos valores? No, no depende. ¿Por qué? Porque lo que influye directamente sobre la fuerza que necesito saber es la fuerza de rozamiento. Pero como no va a existir un coeficiente de rozamiento, pues la fuerza de rozamiento será también cero, no existe. ¿Sí? Entonces, bastaría aplicar una fuerza mayor a cero para que este cuerpo se pueda mover. Esos son los efectos de tener una fuerza de rozamiento o no, ¿sí? Entonces, si no existe una fuerza de rozamiento, basta con aplicar una fuerza mayor a cero para que este cuerpo se mueva.